Muy bien, buenas tardes, sean bienvenidos ahora al segundo video tutorial de Electrónica 2. Vamos a iniciar ahora con lo que es el programa del ISIS nuevamente. Y vamos ahora a hacer lo que es un elemento de un sensor de distancia utilizando un sensor óptico reflectivo. En este caso vamos a utilizar un par de este emisor y receptor de tipo infrarrojo para poder hacer esta práctica. Muy bien, en esta práctica veremos lo que es el ensamble del circuito en el Proteus y además veremos la creación del circuito impreso. Entonces, en este caso vamos a necesitar lo que es el elemento, el UA741, que es nuestro amplificador base que utilizamos en esa ocasión. También vamos a utilizar lo que es resistencias. Y van a ser los primeros elementos que nosotros vamos a utilizar. También los LED. Y le damos OK. Muy bien, estos son los elementos básicos. Obviamente también faltan algunos otros elementos. Sin embargo, eso lo vamos a ir poniendo conforme vayamos avanzando para que vayan viendo y les vaya explicando oportunamente por qué se van colocando de esa forma. Ok, entonces aquí nosotros ya tenemos lo que es nuestro UA741, que es nuestro amplificador. Muy bien, lo que nosotros tenemos que colocar ahora son varios elementos. Cuando nosotros realizamos una práctica de una tarjeta impresa, nosotros tenemos que colocar diferentes elementos. En este caso, el primer elemento que nosotros colocamos son indicadores. En este caso, el primer indicador es un elemento de la resistencia que nosotros tenemos aquí. Lo colocamos, damos una vuelta y después cancelamos esta acción, ponemos lo que es nuestra resistencia, ponemos también lo que es un LED, podemos girarlo nosotros los elementos para que se vayan acomodando y ponemos una terminal de tierra para que el circuito esté totalmente cerrado. Entonces ya nosotros tenemos aquí un elemento. Esta primera sección o esta primera parte que nosotros colocamos es un LED de interruptor. Vamos a colocarle el valor de 330 ohms, que es el valor correspondiente a una resistencia de nivel bajo. Y este es un indicador de LED de status. Vamos a bautizar este elemento como LED status. Esto quiere decir que este LED me va a indicar si el sistema está o no encendido, es decir, si cuando lo conectemos a la corriente eléctrica, si el LED se va a encender, significa entonces que tenemos un voltaje presente. Si no se enciende, es un primer indicador. Antes de pelearnos con la placa o con algún otro elemento, significará entonces que no tenemos una corriente de entrada. El segundo elemento que nosotros vamos a colocar es precisamente el conector, que es en este caso este elemento. Vamos a colocar lo que es el bloque. Aquí donde dice conectores, tenemos diferentes tipos. Tenemos conectores de lo que son de cinta o lo que son conectores de tipo D, que son por ejemplo el del puerto serial, el del puerto VGA, el del puerto de la impresora, el puerto paralelo. En fin, tenemos diferentes. El que nos interesa ahorita va a ser los bloques de terminales. Este bloque de terminal tiene precisamente el tamaño de las clemas. Las clemas son los componentes de color verde o azul que vimos en clase. Entonces tenemos una clema de 2 terminales o una clema de 3 terminales. Generalmente nomás utilizamos una clema de 2 terminales. Y le damos OK. Y ese elemento precisamente aparece con la letra J y el elemento T-Block 1. Entonces en este donde dice T-Block, yo le voy a poner clema. Y le voy a poner que es una clema de 2 terminales. Después vamos a colocar en un extremo vamos a colocar lo que es alimentación. Y en el otro extremo vamos a colocar lo que es tierra. Esto es porque cada uno de los tornillos o cada una de las terminales, una se va a conectar a positivo y otra a negativo. Esta simbología obviamente va a ser general. Aunque estos dos elementos no estén vinculados uno con el otro, estos elementos me van a establecer la relación de valores de voltaje de entrada que voy a indicar en esta sección. Le voy a poner que es una entrada de 9 volts. Entonces estos elementos no están relacionados
entre sí mediante líneas físicas, pero están relacionados mediante los símbolos, es decir, que estos dos elementos están conectados entre sí y el programa hace esa interpretación. Ok, entonces son los primeros elementos que yo voy a colocar en mi placa. Ahora, lo segundo va a ser precisamente ya mi circuito. El circuito está conformado por un emisor infrarrojo y un receptor infrarrojo, lo que es el fotodiodo. Ahora, en este caso no tengo aquí en esta plataforma la opción de poder simular un elemento infrarrojo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente dejarlo indicado como si fuera un LED emisor, pero solamente lo voy a manipular las etiquetas para que pareciera como si fuese un elemento receptor. Okay, entonces aquí por ejemplo voy a colocar mi diodo receptor y lo voy a girar. Le voy a colocar la resistencia y le voy a colocar lo que es sus alimentaciones de positivo y alimentación de negativo. Vinculamos todo lo que son las líneas. Y ahora aquí utilizamos la resistencia que usamos en aquella ocasión, que fue la resistencia 23 kilo ohms. Y donde dice LED, aquí lo voy a poner que es un fotodiodo. Y va a estar matriculado con la letra D2. Muy bien, y ahora vamos a continuar con lo que es el cableado de esta parte. Como estamos utilizando la forma o el elemento como comparador, no importa aquí ya si es la entrada inversora o la entrada no inversora. Entonces en este caso simplemente vamos a comparar el voltaje de la terminal 1 con el voltaje de la terminal 2 y en consecuencia tendremos un voltaje de salida dependiendo de cuál sea la mayoritaria. Entonces en este caso vamos a dejarla con la entrada inversora y la entrada no inversora la vamos a conectar ahora a lo que es una referencia variable, es decir, yo voy a poder manipular cuánto va a ser el voltaje de activación de mi fotodiodo y esto lo voy a lograr mediante un potenciómetro. En este caso yo escribo la palabra pot y obviamente nos va a botar a diferentes elementos variables. Aquí por ejemplo yo voy a poner, seleccionar este cuando dice user device ya viene prefabricado de mi forma. Entonces en este caso vamos a seleccionar uno donde precisamente aquí se verá que no tiene ningún elemento asociado. Le damos doble clic y ya se cargó en esta sección. La razón por la cual en esta sección no utilizo yo algún otro tipo de potenciómetro es por las finalidades de cada uno de sus proyectos. Generalmente los criterios que se llegan a tomar son criterios con base en tamaño, son criterios con base en dimensión y por ende cada uno de los elementos no necesariamente tienen que ir soldados directamente hacia la placa. Hay muchas veces en las que los componentes van en el chasis y solamente con cables o con arneses es como llegan a la placa. Y este es uno de los casos. Generalmente tratamos de reducir lo que es el tamaño de la placa y utilizamos el potenciómetro de perilla en otro elemento. Si uno desea utilizar, por ejemplo, algún preset o algún elemento de montaje superficial, tendríamos que hacer este proceso que vamos a realizar, pero ya de forma adecuada al tamaño de nuestro componente. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar clic derecho y nos va a aparecer diferentes elementos. Si recuerdan del video anterior, yo le había seleccionado el editar propiedades. Entonces aquí aparecen diferentes, dice su tipo es logarítmico o es lineal, el valor de la resistencia es de 1 kilo y el valor asignado es de RB1. Cuando nosotros le damos clic aquí en Packing Tool, bueno, va a aparecer los tres terminales, va a aparecer pin 1, pin 2 y pin 3. Como tal, no tenemos ningún elemento o no tenemos ninguna forma asociada a la forma del circuito impreso. Entonces, en este caso le vamos a añadir o add. Y cuando nosotros le demos clic en add, nos va a aparecer esta nueva ventana. Aquí en conectores, yo voy a seleccionar y aparecen diferentes tipos. Recuerden que este es el de bloque de terminal, es de tamaño de clema. Como tal, el tamaño de la clema, la distancia de separación, es justamente el tamaño del potenciómetro. Sin embargo, no lo queremos montado sobre el componente. Y como no lo queremos montado sobre el componente, entonces podemos utilizar lo que son la peineta de pines macho.
combinada con la peineta de pines hembra. Y para eso están los conectores de tipo SIL, Serial Inline. Y seleccionamos la cantidad de componentes. En este caso yo voy a seleccionar la que tiene 3 componentes. Le doy doble clic y ahora está asociado lo que es el elemento o lo que es mi potenciómetro con esta forma base del circuito impreso, de su PCB. Entonces, en este caso, el footprint, que es esta parte, ya quedó asociada a mi potenciómetro. Yo voy simplemente seleccionando donde dice la asignación, que es de la A de asignación, y yo voy seleccionando 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3. Es decir, es una relación lineal. Yo puedo asociar hacia cualquier otra forma e incluso yo puedo crear una forma específica para mi modelo, pero eso será en otro tutorial. Entonces simplemente selecciono y le doy asignar empaquetado. Me va a decir en qué librería lo quieres guardar. Yo le doy en la librería de User Package. Dice, ahí hay un paquete con ese nombre, que es el modelo previo que yo tenía, y desea actualizar, le va a dar que sí. A ustedes ya no les debe de aparecer esa sección. Muy bien, entonces una vez que nosotros ya tengamos ese elemento, nosotros tenemos que verificar lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2 y 3. Quedamos que entonces estos elementos, la terminal de en medio era la terminal número 2. Sin embargo, aquí está saliendo a otro lado y la terminal número 3 es la del otro extremo. Por lo tanto, si yo tratara de colocar directamente el cableado, estos elementos estarían confundidos. Entonces yo le voy a dar otra vez en Packing Tool y donde está la terminal 3, es decir, en esta, yo le voy a poner que sea la 2 y donde estaba la 2, que sea la 3. La razón es esa, precisamente, que es cuando nosotros asignamos el paquete, quedan en ese elemento. Nuevamente volvemos a actualizar y ahora este elemento, si le damos, lo retiramos y le damos otra vez en potenciómetro, ya va a quedar actualizado. Y ahí está, ya tenemos que ahora la 1 es la del extremo izquierdo, la 2 es la del centro y la 3 es la del extremo derecho. Entonces conectamos una en positivo, una en negativo y la terminal del centro le colocamos precisamente a la terminal de entrada. Esto es una configuración de un divisor de voltaje. Asignamos el valor de nuestro potenciómetro, que era de 100 kiloohms, y listo. Ahora, en esta sección nosotros tenemos que colocarle la alimentación a cada uno de los componentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, si le damos otra vez en Packing Tool, nos va a aparecer que la 1 es la terminal pasiva, la terminal número 2 es la terminal de la entrada negada y la entrada 3 es la entrada positiva, la terminal 4 es la de voltaje negativo, la terminal 7 es la de alimentación o voltaje positivo y de ahí tenemos que la terminal 8 no se ocupa. Entonces obviamente aquí no tengo ningún elemento preconectado porque me aparecen precisamente aquí todos. Entonces quedamos que la 3 era la entrada no inversora, la 2 la entrada inversora, la terminal 4 y 1 van a tener que ir a la terminal de tierra, por lo tanto yo las 1. Coloco mi terminal de tierra en esta parte y coloco mi terminal positiva en la sección número 7. Entonces en ese caso nosotros ya tenemos la parte de nuestro comparador que tenemos justamente en esta sección. Ahora vamos a tener nuestros indicadores, que en este caso vamos a tener un pequeño LED indicador a la salida. Ponemos una resistencia en serie para evitar que se queme nuestro componente. Le ponemos una resistencia que sea de 330 ohms y después colocamos nuestro LED. En este caso ya saben que pueden colocar dos LEDs en esta sección para precisamente tener el elemento cuando esté más que la referencia, cuando sea mayor que la referencia o cuando sea menor que la referencia. Entonces en este caso ponemos nuestro LED, solamente vamos a tener un indicador de presencia con elementos que se activen en alto y no en bajo. Entonces solamente es cada vez que el elemento cruce el umbral o detecte. Muy bien, entonces aquí yo ya tengo esta configuración. Tengo mi diodo 3, yo voy a cambiar lo que dice LED y le voy a poner LED indicador. Muy bien, entonces nosotros ya con esto terminamos lo que es la parte del ensamble.
Cabe señalar que no todos los ensambles pueden ser simulados. ¿Esto a qué es debido? Debido a que cada uno de los componentes requiere un modelo matemático y no todos los circuitos traen un modelo matemático. Y además, otro es que hay elementos que son diodos para simulación y otros que son diodos para construcción. ¿Se pueden realizar elementos mixtos? Sí, pero es un poco más extenso ese tema y no es propio de este video. Muy bien, entonces ahora seguimos con la siguiente parte. Voy a recorrer estos elementos. Este se convirtió en mi conector de entrada, mi elemento o mi testigo de presencia de voltaje. Tengo que seleccionar solamente los momentos para poder desplazarlos. Ok, y una vez que ya quedó esto ordenado, entonces simplemente estos yo los coloco aquí para que quede todo en una forma lineal. Este es nuestro circuito, este es el elemento, ya vimos que este no va a ir montado sobre la placa, y este sería básicamente el circuito detector. Como esta señal requiere a veces de un elemento que se vincule con otra placa, puesto que solamente es una etapa de adquisición, entonces nosotros podemos seleccionar nuevamente un bloque que va a ser la salida. Este elemento como tal de salida va a ser justamente el que me va a indicar cuando el elemento ya terminó. Es decir, un elemento va a ir conectado a positivo, uno va a ir conectado a la terminal de salida y el otro elemento va a ir conectado hacia el componente de tierra. Okay, entonces tenemos que este elemento, una terminal va en tierra, y aquí en lugar que diga T-block y 2, le voy a poner clema de 2 terminales, y en J1 yo le voy a poner salida. Ok, entonces ya con esto nosotros tenemos este elemento. A este le voy a cambiar la etiqueta por pod para que esté más fácil identificado. Lo siguiente que hacemos es guardar el diseño. Yo puedo seleccionar cualquier carpeta. En este caso voy a poner una nueva carpeta y le voy a crear este elemento que se llame sensor de distancia infrarrojo. Infrarrojo. Muy bien, una vez terminado lo que es de asignar la carpeta de infrarrojo, nosotros guardamos nuestro diseño. En este caso yo le voy a poner sensor IR. Muy bien, ya tenemos nuestro diseño del sensor infrarrojo. Ahora presionamos este botón que dice Netlist Transfer to Ares. Le damos clic y esperamos a que abra el programa. Muy bien, una vez abierto el programa, ya podemos nosotros continuar con nuestro ensamble. Muy bien, entonces nosotros ya estamos en la plataforma del Ares, que es la segunda parte. En esta sección, si verán, la hoja de trabajo cambia de color crema o de color café a un color negro. Esta ya es la parte donde nosotros creamos el diseño del circuito impreso. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestros componentes titulados como el diodo 1, diodo 2, diodo 3, en la salida, el potenciómetro R1, R2, R3 y el elemento del UA741, que es el circuito integrado U1. Muy bien, entonces en este caso nuevamente nos vamos a la parte de que dice Component Mode. Tiene que aparecer justamente aquí arriba lo que es su borde o la forma de la figura. Yo voy a ir colocando los componentes. Generalmente nosotros iniciamos siempre por los conectores, porque es el elemento más voluminoso. Entonces, en este caso yo puedo seleccionar cualquier cuadrante de mi tablilla. Yo voy a poner este elemento aquí.
Después voy a colocar la salida del otro lado. Y voy a colocar el potenciómetro en esta sección. Este ya es más que nada un estilo de diseño en el que ustedes se lleguen a acomodar, es el ideal. Sin embargo, yo siempre les recomiendo que pongan los elementos que van a tener conexiones hacia el exterior en la parte del perímetro, puesto que si ponen a veces conectores o cinchos o ponen arneses en la parte de la placa central, entonces se va a volver muy complicado a la hora de estar montando y desmontando en futuras eventualidades. ¿Ok? Entonces, en este caso yo siempre recomiendo que estén en la parte externa. Muy bien, lo siguiente que nosotros colocamos es nuestro circuito integrado. ¿Con base en qué lo vamos a ir acomodando? Lo vamos a ir acomodando en cuanto a las líneas amarillas, es decir, estas líneas que se ven cada vez que muevo el componente se van enlazando. Eso significa que los elementos tienen que ir relacionados en esa sección. Si nosotros recordamos del elemento anterior, el potenciómetro llega a la terminal número 2 del elemento. Entonces, en este caso, si llega a la terminal número 2 de mi circuito, entonces me conviene dejarlo en esta sección, haciendo que los elementos tengan una relación en esta parte. Entonces yo lo voy a colocar aquí. Después me pide a mí colocar los diodos. Aquí el diodo 1, si regresamos al otro elemento, vemos que el diodo número 1 es precisamente el LED de estatus. El diodo número 3 es el LED indicador. Y el LED número 2 es el elemento del fotodiodo. Entonces, en este caso, me paso otra vez a la del Ares y pongo diodo 1 es mi indicador y lo voy a colocar justamente cercano a lo que es mi elemento de entrada. Entonces, aquí voy a colocar mi conector de entrada, mi LED, y obviamente la resistencia 1 es la que va asociada con este componente. Ahí, si se fijan, podemos ver cómo está asociado ese elemento. Entonces yo voy a colocar este elemento aquí en esta sección para que pueda estar la resistencia, el conector y el LED. Después, el siguiente, el diodo 2 es el receptor, por lo tanto este elemento va a ir precisamente en los primeros componentes. Como no sabemos si el LED va a estar conectado o el fotodiodo va a estar conectado a la placa directamente o va a estar en algún otro lado para poder detectar correctamente una distancia, entonces nuevamente lo que hacemos es colocarlo en el perímetro, es decir, sobre una línea de borde. Muevo tantito el potenciómetro, muevo mi elemento del fotodiodo y le asigno la resistencia número 2, que era la resistencia correspondiente en esa sección. Aquí la colocación de las resistencias más que nada es generarla con práctica, es decir, ir viendo qué elementos pueden ser más fácil colocados. Y finalmente lo que es la resistencia número 3 y el diodo 3 son precisamente los elementos de salida. Por lo tanto yo voy a colocar mi resistencia de aquí y mi LED de salida acá, que son precisamente los elementos que yo voy a estar utilizando. Muy bien, y precisamente conforme vamos poniendo cada componente se va terminando nuestra lista, que eso quiere decir que ya no hay componentes por colocar. Por lo tanto, lo que sigue es hacer lo que viene. Vamos a hacer el borde de la placa. Seleccionamos la que dice 2D Graphics Box Mode y seleccionamos la opción que dice Board Edge. Cada una de estas, esta es la parte superior de la placa, la parte inferior de la placa, lo que son las líneas del borde, las que vemos ahorita en color azulito, que dice 9B de 2 pot, esa va en esa capa. Y Board Edge es el borde o las dimensiones de mi tarjeta fenólica o de mi placa fenólica o mi placa de baquelita. Entonces simplemente yo selecciono lo que es el área a ocupar sin excederse. Obviamente aquí tenemos que considerar si va a tener tornillos, si va a tener tuercas, rondanas, en fin, etcétera. Todos los elementos físicos o los elementos de enclavamiento que vamos a utilizar, todos los tenemos que tener considerados en esta sección. Muy bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos esta parte, nosotros le podemos dar aquí donde dice guardar primero, antes de que se presente alguna falla, y le damos en AutoRouter. AutoRouter es un elemento que se viene presentando en esta plataforma que sirve precisamente para crear lo que son las pistas de conexión.
automáticamente el programa genera una especie de algoritmo para poder reconocer cuál es el patrón que logre resolver la tarjeta de la forma más rápida y más sencilla en 2 capas. ¿Por qué? Porque la parte azul es la parte inferior, la bottom Cooper, y lo que es la capa superior es la capa top Cooper. ¿Cómo podemos visualizarla? Le damos en Output, le damos en 3D View, y cuando le damos en 3D View básicamente aparece nuestra placa. Los elementos que se ven aquí como cubos verdes son precisamente las clemas. Este es el conector macho o hembra para el potenciómetro. Los LEDs, este sería el fotodiodo, este sería el LED indicador, este sería el LED de salida, mis resistencias y mi circuito integrado. Aquí vemos estas líneas que son precisamente los elementos que van por la parte de arriba. Si le damos la vuelta, veremos entonces todas las líneas que van por la parte inferior. Como en este curso solamente utilizamos lo que son placas de una sola capa, entonces le damos Control Z. Y para que salga todos los elementos en una sola capa, hacemos lo siguiente. Le damos en Design Rule Manager, o lo que son las reglas del diseño. Y nos vamos a tipo de conexiones o a tipo de redes. Y hay 2 tipos, las conexiones que son de señales y las conexiones que son de alimentación o las señales que son de voltajes. En este caso empezamos con las que son de voltajes y seleccionamos que ambas sean bottom Cooper o que ambas vayan por la parte inferior. Aquí donde dice el trace style es el grosor de la línea. Para que salgan líneas gruesas en los primeros proyectos y no tengamos problemas a la hora de estar haciendo la placa, generalmente seleccionamos el T30. Conforme ganamos experiencia, podemos ir bajando de calibre de pista. Obviamente el calibre de pista también se elige con base en la cantidad de amperaje que va a soportar, puesto que se comporta el ancho de pista como si fuera un diámetro equivalente en un cableado. Entonces ahí hay otro elemento, otra regla de diseño. Sin embargo, ahorita para estas finalidades solamente vamos a manejarla como T30. El NextStyle lo que hace es precisamente tener diferentes formas de conectar, y lo que es el via style es precisamente cuando nosotros hacemos que la parte inferior se una con la parte superior, crea diferentes elementos de diferente diámetro. Son a veces algunas perforaciones que ven en una placa con un alrededor metálico. Eso significa que está conectando la parte inferior de la placa con la parte superior. Obviamente eso es en otro tipo de placas, en las de doble capa. Entonces solamente seleccionamos lo que es el trace style y lo que es el next style, o lo que son los cuellos, a 30. Muy bien, y perdón, se me olvidaba, eso solamente fue de una parte del power, y me falta el de signal. En el signal hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos que ambas sean bottom Cooper, seleccionamos que ambas sean en T30 y seleccionamos en que sean en next style también de 30. Le damos OK y nuevamente ejecutamos nuestro autorouter. Y precisamente dejamos ahora que el algoritmo corra. Ahora va a tomar a veces más tiempo o menor tiempo dependiendo de cuál sea la complejidad del circuito. Entonces en este caso lo resolvió más rápido y lo resolvió solamente en una capa. Aquí básicamente conforme van ganando experiencia verán que pueden llegar a presentarse algunos problemas. Por ejemplo, esta ruta de GND no necesariamente tiene que ir tan pegada al otro elemento del diodo. Simplemente le damos o prolongamos lo que es la curvatura para evitar que estas 2 líneas se lleguen a tocar. Entonces simplemente lo ponemos así y con eso liberamos la curvatura. Cabe señalar que en electrónica se trata de evitar siempre los ángulos de 90 grados, puesto que se comportarían como si fueran antenas. Entonces en este caso nosotros siempre tratamos de redondear ya de manera manual todo lo que son precisamente los elementos de las vías. Entonces aquí yo voy a ir seleccionando poco a poco elementos donde podemos llegar a tener algún conflicto. Muy bien. Y me parece que ya son todos. Estas líneas están algo pegadas, pero es lo suficiente, pasan por debajo del circuito integrado, es suficiente para poder liberar la distancia. Ok, aquí ya tenemos todos estos elementos y con esto prácticamente terminamos nuestra placa en circuito impreso.
Le damos visualizar en forma 3D. Vemos que nuevamente no hay ningún elemento conectado por la parte superior, pero ahora toda nuestra placa quedó en la parte inferior. Entonces aquí yo puedo ir visualizando cada una de las partes. Puedo ver la top, la front, left, back y right. Entonces vamos a seleccionar la top, giramos 90 grados y básicamente está todas las pistas por la parte inferior. Muy bien, y con eso nosotros terminamos el circuito. Cualquier duda, comentario que tengan, pueden dejarlo en el blog, o bien pueden enviarme un correo, o bien también dejarlo en los comentarios de YouTube.